Bueno, hola a todas y todos. Nuevamente estamos en la tercera clase teórica, ¿sí? La quinta clase. Y vamos a continuar con el núcleo 1, ¿sí? La unidad 1. Les comparto el PowerPoint y vamos reponiendo algunas cuestiones. Ahí está. Bueno, como les decía, estamos en la unidad 1, ¿sí? En las clases anteriores avanzamos un poquito en la pregunta de por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa, ¿sí? Ahora repasamos algunas cuestiones. Hoy vamos a entrar en el punto 2 de la unidad 1, ¿sí? ¿Por qué hablamos de práctica de obtención de conocimiento? El oficio y el quehacer en investigación social. Sí, nos vamos a meter un poquito en el enfoque que tiene un poco la cátedra, ¿sí? Que es pensar no solamente cómo producimos conocimiento, sino cuáles son las prácticas de construcción de conocimiento y en qué marco se ubican esas prácticas de construcción de conocimiento. Tenemos 3 textos, ¿sí? Espero que vayan leyendo los textos, así como los anteriores, Lander y Wallerstein. Acá tenemos a Horner, a Bourdieu y a Guinness, ¿sí? Todos clásicos, ¿sí? 2 sociólogos y una antropóloga. Vamos a avanzar en el repaso de la clase, de las temáticas anteriores, ¿sí? La pregunta es por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa, ¿sí? Ahí nosotros lo que hicimos fue avanzar un poquito en desagregar qué implica esto, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de pensar qué es producir científico, qué es producir conocimiento, ¿no? Y ubicamos los procesos de construcción del conocimiento dentro de lo que es la conceptualización del mundo social, ¿no? Estas conceptualizaciones se despliegan en relación al mundo social y de alguna forma están ubicadas sociohistóricamente y situadamente. Uno conceptualiza el mundo en un marco, un entramado relacional, en el marco de nuestras propias comunidades, en el marco de nuestra cotidianidad. Ahora, ese conocimiento, ese proceso de conceptualización que desplegamos entramado en nuestro marco relacional, ¿sí? Tiene 2 niveles. Uno que tiene que ver con el nivel de lo procesual, ¿sí? Escalas de producción de conocimiento donde esos entramados van definiendo determinados sentidos en torno a una determinada problemática social, y después el proceso de apropiación más individual de los sujetos, ¿sí? En ese proceso individual de apropiación de los sujetos es donde se despliega la relación entre el aspecto más procesual y el aspecto más individual, ¿sí? Eh, lo importante además es que estos procesos de construcción de conocimiento, esta dialéctica entre procesos que se dan a escala social y procesos de apropiación que llevan adelante los sujetos de conceptualización de su propio mundo, esa dialéctica entre ambas dimensiones eh, está atravesada por relaciones de hegemonía subalternidad. Determinados aspectos de los conocimientos o de la forma de conceptualizar el mundo se tornan hegemónicos por sobre otros, ¿sí? Eh, en este sentido, ¿sí? La investigación hoy en día es una de las formas de conceptualizar el mundo. Tiene un montón de reglas, tiene un montón de operaciones, tiene un montón de procedimientos que se han vuelto hegemónicas, ¿sí? Que son las que hoy legitiman de alguna forma la forma en la que pensamos y problematizamos. La ciencia se ha tornado hegemónica para pensar el mundo. Que se torne hegemónica no quiere decir que sea malo ni que sea bueno. Lo que sí significa es que se invisibilizan otras formas de producción de conocimiento, otras formas de conceptualizar el mundo. Vimos algunos ejemplos en los encuentros anteriores, ¿sí? Pero vimos como estas lógicas de construcción de conocimiento que la ciencia de alguna manera hegemoniza en este momento, tiene ciertos correlatos también con la forma de producción sociohistórica, ¿sí? Lo importante es entender que
hay otras formas de producción de conocimiento y que esas otras formas de producción de conocimiento son igual de válidas y son igual de significativas a la hora de pensar nuestras propias realidades. ¿Sí? Hablamos de la docencia, de la extensión. La investigación es una. Todas están articuladas y relacionadas y todas implican operaciones diferentes. ¿Sí? Pero es interesante que las podamos poner de manera relacionada. Y después nos focalizamos un poquito en el campo de la investigación educativa. Y ahí aclaramos que, bueno, vamos a tomar la investigación educativa dentro de una comunidad de prácticas más amplia, ¿sí? Una comunidad de prácticas tiene que ver con un conjunto un colectivo de sujetos que llevan adelante una acción, que despliegan un tipo de proceso de conceptualización del mundo social que comparten. ¿Sí? Y ese proceso de conceptualización es la práctica, por eso son una comunidad de prácticas. Es el hecho de que compartan una práctica, un hacer, una forma de conceptualizar el mundo, lo que los hace que nosotros teóricamente lo denominemos. ¿No? Bueno, la investigación educativa está dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades. Y ahí nos ubicamos nosotros y un poco a partir de eso trabajamos en el tema. Hoy vamos a entrar en el 1.2, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Para poder bajar después al oficio y al quehacer. ¿Qué decimos cuando decimos prácticas de construcción de conocimiento? Bueno, la categoría de práctica, en principio, es una categoría, ¿sí? Eh, por lo menos acá la estamos usando en términos de categoría. Eh, Esto quiere decir que es una construcción teórico-conceptual para explicar el hacer de los sujetos. ¿Sí? Ahora, como ustedes deben usar habitualmente, práctica es una palabra que usamos en términos cotidianos todo el tiempo. Bueno, acá hay que entender que cuando hablamos de prácticas de construcción de conocimiento, estamos hablando de una categoría, ¿sí? Que intenta dar cuenta de los múltiples haceres que despliegan los sujetos en sus experiencias y en sus relaciones sociales cotidianas. ¿Sí? Múltiples haceres que despliegan los sujetos son los que de alguna manera registramos. Uno ve en el aula a un chico o a una niña que está prestando atención, uno ve a una niña y a un niño que están discutiendo respecto a una determinada temática que la maestra explicó. Uno puede ver a los sujetos haciendo cosas. A ese hacer denominamos prácticas. ¿Y por qué a ese hacer lo denominamos prácticas? Porque en ese hacer están presentes las formas de conceptualización, de construcción de conocimiento, de la trayectoria del sujeto, en el marco del proceso sociohistórico en el que se construye conocimiento respecto a esa temática. Por eso práctica articula las dos dimensiones. Es una división analítica, vuelvo a decir, implica que nosotros, cuando estamos identificando un hacer, o estamos llevando adelante un hacer, estamos poniendo por nuestra experiencia individual, social, de construcción de conocimiento, y también lo que se entiende en esa sociedad que es ese hacer. Doy un ejemplo. Cuando decimos que un niño está prestando o no prestando atención, o le decimos presta atención, o les decimos que es prestar atención, nosotros estamos juntando, unificando bajo la palabra prestar atención, bajo la práctica prestar atención, un montón de microacciones más que están identificadas sociohistóricamente respecto a lo que es prestar atención. Prestar atención es un hacer que implica, o implicaría para nosotros en este momento, en este contexto, en el ámbito educativo, estar mirando al frente, mirando al que está hablando, registrando al que está enunciando, al docente, a la docente, a la maestra, ¿sí? Algo que quizás estos tiempos nos hagan redefinir un poco, porque quizás uno puede estar prestando atención sin necesariamente tener que estar mirando. Quizás incluso hasta ustedes estén viendo este video y estén escuchando lo que yo estoy diciendo, sin necesidad de estar mirando la pantalla. Bueno, la redefinición de prestar atención cambia sociohistóricamente, porque cambia dependiendo del lugar,
¿sí? La situación que consideremos que es prestar atención, y cambia también dependiendo del momento histórico que va redefiniendo la práctica de la atención. Eso hace que al mismo tiempo el sujeto va modificando esas prácticas. Entonces, el hacer de los sujetos integra estas dos dimensiones, ¿sí? Integra la dimensión más de sus relaciones cotidianas, cuál es el despliegue, y la dimensión del proceso histórico en el cual se diferencia. Podríamos plantearlo en varios niveles, podríamos hablar de evaluar, de aprobar, ¿sí? De copiarse, ¿no? El copiarse y cómo es redefinido, si se están ayudando los chicos o se están copiando. Bueno, dependerá del entramado relacional y del momento sociohistórico, ¿sí? Ahí hace 50 años, 40 años, casi, diría 40 años, era muy difícil considerar que se podría construir conocimiento o se podía aprender colaborativamente en diferentes situaciones, que eso no fuera considerado copiarse en el aula, ¿no? Hoy eso está redefinido incluso en los diseños curriculares, y eso hace que cambien. Bueno, las relaciones de los sujetos, a partir de las cuales conceptualizan el mundo, y los procesos sociohistóricos que conceptualizan el mundo, porque hay sujetos que redefinen esas prácticas, están permanentemente en relación, transformando esos hechos. Bueno, ¿por qué la traemos a orden acá? Para hablar un poquito de la categoría de prácticas, ¿no? Un poco ya lo dijimos. Es una categoría, ¿sí? que empieza a tener gran fuerza a partir de una ruptura que llevan adelante entre los 70 y los 80 un conjunto de autores, ¿sí? Que nos vamos a reponer todo acá, ¿sí? Centralmente en diferentes teorías, en diferentes campos del conocimiento, y cuyo objetivo es intentar, de alguna forma, pensar estas articulaciones. ¿Mm? Entre ellos dirán algunos los actores y el terreno, entre las estructuras y el sistema, ¿sí? Prácticas va a jugar o va a estar construida como categoría analítica del hacer de los sujetos para ver estas articulaciones entre estas dos grandes dimensiones, ¿sí? Algunos otros autores hablarán de una relación dialéctica, ¿sí? Entre las dos dimensiones. Lo importante, ¿sí? Lo importante, sí, es esto que lo tienen ahí en el PowerPoint, digamos, de una forma sintetiza Horner, ¿sí? Esta idea de que la historia hace a las personas, ¿sí? Pero las personas hacen la historia. O sea, es importante entender que es una categoría que divide algo que en la realidad se presenta unificado, que es la experiencia individual del sujeto, que es a su vez una experiencia entramada en relaciones sociohistóricas. ¿Mm? Es en un conjunto de entramado donde se van produciendo las prácticas. Bueno, hay prácticas de construcción de conocimiento. ¿Sí? Esas prácticas de construcción de conocimiento en el ámbito cotidiano se despliegan, pero también esas prácticas se despliegan en relación a construir conocimiento científico, que es el foco que nosotros vamos a poner, digamos, ¿no? Ahora, tenemos que entender que en tanto investigadores, en tanto cientistas, en tanto investigadores de la educación, nosotros estamos situados en un entramado sociohistórico, con lo cual no estamos exentos de ese entramado, redefiniendo, poniendo en tensión nuestras relaciones, poniéndolas en juego, ¿sí? Entonces, las prácticas de construcción de conocimiento son las que desplegamos para conceptualizar el mundo social. Estas conceptualizaciones se despliegan de manera situada, ¿sí? En diferentes entramados, articulando lo sociohistórico, ¿sí? En un primer nivel. En un segundo nivel, acá, ¿sí? Les agregamos la comunidad de prácticas y finalmente la apropiación de los sujetos. ¿Y por qué agregamos eh, la categoría de comunidad de prácticas como mediadores entre estos dos niveles, las dos caras? ¿Sí? Y esto se desarrolla así como en la década del 70-80 teníamos las dos escalas, sociohistórica y la acción del sujeto. A partir de los 90, 2000, empezamos a tratar de buscar entramados mediadores, ¿sí? Una de estas categorías que nos permite identificar esos entramados mediadores es la de comunidad de prácticas, ¿sí? Que nos sirve para entender esto que decía antes. Comunidad de prácticas, además una categoría de Jean Levy, ahora un poquito veremos. Jean Levy es una antropóloga,
ahora no me acuerdo si es escandinava, creo que es escandinava, pero vive hace muchos años en Estados Unidos. Pero bueno, trabaja en Estados Unidos, ¿sí? Es una antropóloga que trata de analizar estas mediaciones entre los dos niveles. Porque conceptualmente, cuando hacemos investigación en el campo social, sociología, antropología, ciencias de la educación en un campo sociológico o antropológico, lo que hacemos es registrar un poco esto que hablábamos antes, el hacer de los sujetos, las prácticas. Entonces, la dimensión individual no nos va a ser totalmente útil y la dimensión macrohistórica tampoco. Necesitamos construir mediadores. Comunidad de prácticas es un mediador, es una categoría mediadora que nos permite encontrar un equilibrio entre eso, que no es ni la gran construcción respecto a lo que todo el sistema educativo o todo un momento histórico entiende que es la escolarización, ni lo que un sujeto entiende que es la escolarización. Es lo que una comunidad, un colectivo que comparte un conjunto de prácticas entiende que es escolarización. Por ejemplo, ustedes como comunidad, como colectivo que en este momento comparten el hecho de estar haciendo esta licenciatura, ¿sí? O ustedes como comunidad de prácticas en sus escuelas, ustedes como comunidad de prácticas en sus aulas, con los estudiantes, ¿sí? Hay que entender, y esto es importante entenderlo, que acá hay un tema de traducción con el inglés al castellano, y aparece esta idea de comunidad primero y después de práctica, y es importante entender que es un tema de traducción, en realidad la clave ahí está en las prácticas, es porque compartimos un conjunto de prácticas que configuramos una comunidad. No es que la comunidad es preexistente a las prácticas, es el hacer que va configurando algo similar, algo que le da unidad a ese conjunto de personas que llevan adelante en relación a un problema social un conjunto de acciones que se relacionan entre sí. ¿Se entiende? Esto es muy importante, para no entender la idea de que hay comunidades previas a la acción de los sujetos. No, es el accionar de los sujetos que se va entramando y configurando las comunidades, ¿sí? Qué sé yo. Seguramente deben tener un conjunto de prácticas que ustedes despliegan en la sala de maestras, ¿sí? Que son entendibles solo por ustedes. Por ejemplo, cómo financian el café, los los tecitos, el azúcar, todo ese conjunto de prácticas que hacen financiar o no financiar, o de qué manera financiar, bueno, van a tener sentido. Ahí un grupo de colegas lo hará de una manera, en una escuela, otro en otra manera, otro en otra manera. Bueno, ahí se va configurando, se van llevando adelante prácticas que le van a dar una unicidad a esa comunidad que la diferencia de otras, ¿sí? Tiene ese objetivo. Pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de cómo inician las clases. Hay escuelas que inician las clases con la directora hablando, o la vice hablando, hay escuelas que izan la bandera, hay escuelas que cantan, hay escuelas, bueno, todas esas prácticas que son propias de ese colectivo, ¿sí? Conforman la comunidad que nos permite mediar para preguntarnos sobre situaciones que queremos investigar en el campo de la ciencia, ¿sí? Por eso nosotros acá les armamos una especie de círculos donde está el hacer del sujeto, que es la escala inicial, está el entramado cotidiano, al cual nosotros llamamos comunidad de prácticas, y está el entramado sociohistórico. En realidad todo esto se da en simultaneidad. Lo que hacemos es pensarlo analíticamente separado para poder comprenderlo, porque la totalidad a veces se nos vuelve inconmensurable. Avancemos. Veamos un poquito, ¿sí? Esto de las prácticas de construcción de conocimiento en la ciencia o en el campo científico, ¿no? Entender que estas prácticas de construcción de conocimiento, así como las desplegamos nosotros en el campo social, qué sé yo conceptualizo mi manera de guardar el auto en el barrio, y todos los que estamos en este barrio, estoy en el conurbano bonaerense, ¿sí? En la zona de Turdera, Temperley, y bueno, tenemos veredas amplias. Bueno, para nosotros guardar el auto es subirlo a la vereda. Ahora, no en todos los lugares guardar el auto, ¿sí? O guardar
incluso conceptualizar que estoy guardando el auto, que queda bajo el aire, digamos, queda a la intemperie, subirlo a la vereda sea guardarlo o no guardarlo. Bueno, ahí yo estoy construyendo conocimiento que es individual, porque implica mi acción, es de la comunidad de prácticas, porque en todo el barrio hacemos lo mismo, y por un medio sociohistórico, porque también tiene que ver con una forma de entender el uso de la vereda en el conurbano bonaerense, ¿no? Pues si estará mal o estará bien, se lo dejaremos a quienes les gusta hacer interpretaciones morales. En este sentido, nosotros hacemos una interpretación analítica. Y ahí estamos construyendo conocimiento. Pero es un conocimiento que tiene que ver con el uso, es un conocimiento que tiene que ver con lo que Bourdieu va a llamar el sentido práctico. Nosotros, además, en esta asignatura, nos vamos a focalizar en el conocimiento científico. Pero además nos focalizamos en la relación que se produce entre el conocimiento científico y el conocimiento, si se quiere, del sentido común, o el sentido práctico. Me gusta decir más porque me parece que tiene que ver con el hacer y con esto que Bourdieu denomina, ¿sí? Ahora, entonces, esta manera de conceptualizar el mundo, de construir conocimiento, siempre va a estar abocada o estar centralizada en un problema social. ¿Qué la va a diferenciar entre el sentido práctico y el conocimiento científico? O sea, ¿por qué van a ser procesos de construcción de conocimiento vinculados al sentido común o procesos de construcción de conocimiento vinculados a la ciencia? Bueno, los procesos de legitimación y de hegemonía subalterna de los que hablamos, y los procedimientos, ¿sí? Sobre todo los procedimientos. Los procedimientos que despliega la comunidad científica respecto a conceptualizar el mundo, ¿sí? Tienen momentos históricos, tienen procesos de legitimación, hay una comunidad de prácticas que legitima de alguna forma esos procedimientos, ¿sí? Hay sistemas de validación que cada vez se arman, se vuelven más amplios, ¿sí? Y van viendo hasta qué punto uno legitima o no legitima lo que está haciendo el otro. Entonces, es importante entender, ¿sí?, que están jugando estos dos procesos de construcción de conocimiento. Uno legitimado en términos científicos y otro legitimado en términos de uso cotidiano, de prácticas. Ahora, ¿cuál es la dificultad de las ciencias sociales? Que nosotros utilizamos las formas de construcción de conocimiento científico para analizar las formas de construcción de conocimiento que despliega la sociedad en su conjunto. Entonces, se vuelve como complejo identificarlo. Pero es importante que lo entendamos. Cuando nosotros construimos conocimiento en términos de ciencias sociales y humanidades, desplegamos prácticas de conceptualizar el mundo, analizando las prácticas que otros sujetos llevan adelante para conceptualizar el mundo. ¿Sí? Esto que parece un chino, en realidad es muy sencillo, no tiene mucha vuelta, sino que tiene que ver con cómo dos procesos o dos lógicas de construcción de conocimiento se relacionan, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito a ver lo que es la investigación científica y esto de el oficio, el quehacer en investigaciones sociales, ¿sí? Como les decía, la investigación social es uno de los procesos posibles de construcción de conocimiento, ¿sí? Es el que despliega la comunidad de prácticas denominada ciencia o científica, ¿sí? Y lo despliega en relación a conceptualizar el mundo social, el mundo natural. En nuestro caso, al ser de ciencias sociales y humanidades, lo desplegamos conceptualizando lo que los sujetos hacen, incluidos nosotros mismos. Incluso cuando la ciencia despliega procesos de construcción de conocimiento sobre sí misma, es lo que nosotros conocemos como epistemología. Eso acá no lo vamos a trabajar necesariamente, vamos a hablar un poquito, pero no es el foco nuestro, sino que nuestro foco va a estar en hablar de los procesos que la ciencia despliega para conceptualizar el mundo en relación a ese mundo, ¿no? En relación a cómo otros conceptualizan el mundo. Por eso, siempre hay que poder entender que las ciencias sociales y las humanidades están dentro de un marco disciplinar, tienen una lógica. Ese marco disciplinar, esa lógica interna que tienen las ciencias sociales, son las que de alguna manera regulan y validan en determinados momentos históricos y sociales qué es lo que se considera ciencia y qué es lo que no se considera ciencia, que también fue cambiando y va cambiando, y es arena permanente de disputa
respecto a lo que se considera y no se considera. Una vez que se establecen ciertos equilibrios, habrán seguramente hablado, no me quiero meter, porque esto sí es epistemología de la ciencia, con ese lío, pero seguramente habrán oído hablar de Thomas Kuhn y los procesos de equilibrio y desequilibrio, ¿sí? O de revolución y contrarrevolución científica. Todo momento va transformando la legitimidad en la que la propia ciencia se construye. Establecido un equilibrio, se despliegan ciertas prácticas, desde diferentes enfoques, pero ciertas prácticas que legitiman esas. A ese conjunto de prácticas, que forman la comunidad científica, la denominamos oficio, quehacer o lógica, ¿sí? Y tiene que ver con las prácticas que la propia comunidad se da para pensar los procesos de construcción del conocimiento, ¿sí? Acá tenemos algunas cuestiones, algunas claves internas de la lógica de construcción de conocimiento de la ciencia y de cómo se produce el conocimiento científico. Bueno, uno clave es lo que Bourdieu y Backward, ¿sí? Denominan duda radical, ¿sí? Y de alguna manera es uno de los elementos que nosotros ubicamos como centrales al interior de los procesos de construcción de la ciencia, de cómo los científicos, cómo el mundo de la ciencia construye conocimiento, ¿sí? Y esto tiene que ver con la obligación permanente de reflexionar y de obligarse a preguntar todo el tiempo si esa conceptualización que estamos haciendo del mundo, o si esa conceptualización que registramos respecto a lo que un conjunto de personas hacen, es la única posible o hay que ponerla en tensión. La reflexividad tiene el doble juego, nos hace reflexionar sobre nuestras propias prácticas de construcción de conocimiento científico, si no nos estamos equivocando en la interpretación que hacemos o no hacemos, y al mismo tiempo nos lleva a poner en tensión las interpretaciones que los otros hacen sobre esa problemática, ¿sí? En este sentido, ¿sí? es que la clave, de alguna forma, es poder ir identificando lo que él llama las reglas internas, las reglas que conforman el ejercicio de esa práctica, ¿sí? Sobre las reglas que despliegan los sujetos. Las reglas, cuando Bourdieu habla de reglas, no habla de reglas en el sentido de, solamente en el sentido de límite, ¿sí? Sino en el sentido de regularidad. Las reglas en Bourdieu, ¿sí? Cuando él habla de los sujetos obedecen a reglas, está diciendo que obedecen a regularidades. Esas regularidades se pueden configurar en términos de reglas, pero no necesariamente quiere decir que hablen de los límites, sino de regularidades. Esas regularidades en el hacer también son las que van configurando una comunidad de prácticas, como decíamos antes, ¿sí? Entonces, identificar las regularidades es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Es ir viendo que algo va encontrando un ritmo, y cuando va encontrando un ritmo se va configurando un objeto de investigación, ¿sí? Y finalmente, la objetivación participante, esta clave de poder de alguna manera objetivar todo el tiempo, pero no, objetivar no en el sentido de tomar distancia, saber que estamos adentro, que esa objetivación siempre es participante. Y esto se hace permanentemente cuestionando nuestro interés y las representaciones que nuestro interés induce en ese sentido, ¿sí? Entonces, él dice, cuando aplique a un universo familiar los métodos de investigación que antes utilizaba para descubrir la lógica de las relaciones de parentesco, en un universo, ¿sí? En un universo extranjero, es decir, el de campesinos hebreos argelinos, Bourdieu nos narra en este texto, en este pedazo y en el texto que tienen ustedes, cómo él tuvo que redefinir su propio proceso de conceptualización de lo que hacían los argelinos, ¿sí? Los campesinos argelinos, en su trabajo de campo. Él tuvo que redefinir, y al redefinir, ¿sí? eh, tuvo que invertir la relación que él imaginaba que tenían lo familiar y lo exótico, ¿sí? Eh, Porque de alguna forma su posibilidad de objetivar sociológica estaba en poner en tensión su propia objetividad como participante. Para poner en tensión, para poder problematizar lo que otro colectivo social está haciendo, tengo que problematizar
¿cómo yo haría eso que estoy analizando? Es la dificultad de la que hablábamos antes en las ciencias sociales. Al las ciencias sociales estar permanentemente problematizando las formas de construcción, las prácticas de construcción de conocimiento que diferentes o que otros colectivos llevan adelante, la obliga necesariamente a problematizar las propias prácticas de construcción de conocimiento. La manera en la que yo considero que es prestar atención, si yo estoy investigando sobre las prácticas de prestar atención en el sistema educativo, de la educación primaria, tengo que poner en tensión lo que yo mismo entiendo que es prestar atención. Y esto es lo que Bourdieu quería plantear, ¿sí? Él lo dice en esta frase que yo le resalto ahí: me era particularmente difícil objetivar por completo, sino objetivar los intereses que pudieras tener en objetivar. O sea, para él era imposible, ¿sí?, objetivar, tomar una distancia y analizar lo que está haciendo, sin previamente identificar cuáles eran los intereses que él tenía por tomar distancia de eso que estaba haciendo. ¿Sí? Y muchas veces eso que parece un trabalenguas, léanlo, lean la frase, igual tienen el texto entero ustedes, esto que parece un trabalenguas es fundamental, porque esto rompe la idea de que uno puede tomar un punto de vista absoluto de la realidad, ¿sí?, o sobre el objeto de estudio que uno está analizando. Es interesante, bueno, por lo menos a mí, que estoy en el campo, me parece interesante, pero es como una especie de trabalenguas o de traba, ¿sí? Bourdieu tiene estas cosas de la escritura que lo vuelven interesante, que nos permite poder visibilizar la complejidad que tiene la investigación en ciencias sociales. Para poder, de alguna manera, tomar distancia y por ende problematizar eso que queremos pensar, por ejemplo, la evaluación, tengo que ponerme yo, de alguna forma, a explicitar cuáles son mis intereses, o cuáles son los intereses que yo tengo, por tomar distancia de la evaluación que estoy analizando. Y muy probablemente mis intereses en relación a objetivar eso tengan que ver con alguna relación previa, de experiencia previa, con lo que es evaluar. Con lo cual está entramado en mi propia historia personal de construcción de conocimiento. Muchas veces, y esto siempre uno lo plantea a sus tesistas y en las investigaciones, uno mismo se lo plantea en sus propias investigaciones, investigar tiene que ver con exorcizar ciertas dimensiones de nuestra propia historia personal. Y no porque nuestra historia personal en términos individuales sea importante, sino porque nuestra propia historia personal es una historia sociocultural. Es la historia de un determinado problema en términos sociales, porque somos sujetos parte de esa historia, ¿no?, parte de ese mundo social que se conceptualiza en el conocimiento. Bueno, estoy tapando esto. Entonces, ¿y todo esto para qué lo plantea Bourdieu? Bueno, de alguna forma, esto está mal, quedó algo que no va. Vamos a sacarlo en vivo y en directo. Lo voy a sacar en vivo y en directo. Lo vamos a pegar en vivo y en directo. Lo tengo. Que les quede bien. Vivo. El programa de ustedes. Esto es en vivo y en directo, ¿eh? Antes uno se preocupaba había como una idea, ¿vieron? En la cabeza de uno estaba la idea de grabar, que tiene que ver con esto que estamos hablando. La idea de grabar, no puedo hacerlo porque estoy compartiendo. Vamos a hacerlo así. La idea de grabar cuestiones, vamos a poner a compartir, y ahora volvemos. La idea de que cuando grabábamos, no, este tampoco. Es increíble. Bueno, vamos a hacerlo. No quiero cortar la grabación. Vamos a dejarlo así y ahora lo explico. La idea de que cuando grabábamos, ¿sí? No. La idea de que grabar era prolijo y no podíamos tener todo eso que pasó recién.
porque estábamos cometiendo errores en la grabación. Bueno, fíjense la idea de grabación que teníamos nosotros, ¿no? O por lo menos los docentes, cuando empezamos con todo esto de la pandemia, que no había errores, que no había, bueno, no, los errores, las omisiones, son parte del proceso, y no tiene por qué, porque yo no soy un actor, ni un cineasta, ni un productor de video, entonces cuando uno encuentra un error, no puede solucionar el problema. Y esto tiene que ver con ciertas conceptualizaciones de lo que implica construir conocimiento como docente, ¿no? Que no puede cometer errores. ¿No? Bueno, sí, podemos cometer errores, nos equivocamos todos, para ir a cuenta con eso. ¿Sí? Y por eso, de alguna forma, estamos analizando lo que analizamos. Volvemos a Bourdieu, ¿sí? Volvamos. Entonces, este oficio, este quehacer en investigación social, que configura una lógica de la comunidad científica, ¿sí? Que es, de alguna forma, lo que denomina o lo que se entiende como investigar en ciencias sociales y humanidades, todas estas reflexiones que Bourdieu lleva adelante, básicamente tienen que ver con romper la pasividad empirista. ¿Qué es romper la pasividad empirista? Además de que es un enfoque que ha sido hegemónico, ¿sí? Es suponer que la realidad se nos vuelve dada. Pero no solamente porque se vuelve dada, porque la podemos registrar nosotros, eh, y la observamos, y hay un conjunto de elementos sensibles que nos permiten cuantificar eso que estamos observando. No, no tiene que ver solo con la empiria del objeto observado compartido, sino con la interpretación, con el análisis que hacemos de ese objeto observado. ¿Sí? Romper la pasividad empirista también es romper nuestra propia pasividad empirista, la que supone que lo que estamos observando, o sea, que prestar atención es, ¿sí?, estar mirando para adelante, la que supone que grabar un video es estar sin cometer ningún error o sin equivocarnos o pifiarle con el texto que pusimos. ¿Sí? Esa idea de romper la pasividad empirista va a ser configurativa de la ciencia actual, ¿sí? Y va a configurar la comunidad de prácticas que hoy conforman las ciencias sociales y las humanidades y donde están ubicadas la investigación educativa. ¿Sí? No esquivamos esa idea. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con preguntas sistemáticas, con estar preguntándonos y respondiéndonos simultáneamente, sin quedarnos en una certeza, sino entendiendo que esa certeza, como dice Bourdieu, está siempre interpelada por esta duda radical, que no es necesariamente la duda de los correligionarios, sino la duda de la permanente duda. ¿Sí? Bueno, hasta acá hoy, ¿sí? Acá teníamos que, bueno, todo esto, ¿sí?, a partir de ahora, lo vamos a hacer leyendo una investigación, ¿sí?, acompañando una investigación. No lo vamos a hacer simplemente de manera abstracta, sino que lo que vamos a hacer es llevar adelante una investigación, o sea, leer un trabajo de investigación entero. Vamos adelante un trabajo de investigación entero. ¿Me dejas copiar? Oh, qué groso, espero que lo estén viendo. Un trabajo de investigación entero antes. El año pasado teníamos otro y por eso quedó el del año pasado. Porque sí, obvio, como ustedes todos, reusamos los materiales. Bueno, reescribimos, adaptamos algunas cosas, porque también nosotros vamos cambiando, pero el material sigue siendo el mismo, digamos, o está en el marco del mismo. Este año, parte de los cambios que hicimos tiene que ver con que el año pasado veíamos un texto que era propio, y este año me aburro de leerme a mí mismo, y de que reflexionemos sobre mí mismo, y porque además hay otras cosas mucho más interesantes para leer, y vamos a trabajar con el libro de una compañera, ¿sí?, Laura Santillán, que trabaja, que se llama ¿Quiénes educan a los chicos? Infancia, trayectoria educativa y desigualdad. Y es un trabajo de tesis, ahora dudo si es el doctorado o la maestría. Yo creo que es el doctorado por el año. Se me mezclan, pero bueno, es un libro, ¿sí?, entero. Esto se lo vamos a escanear y se lo vamos a pasar y lo vamos a ir leyendo para pensar a partir de una investigación los diferentes componentes de la investigación, ¿sí? Y toda esta reflexión que fuimos teniendo. Una investigación en el campo socioeducativo para pensar cómo en el campo socioeducativo se construye conocimiento a partir del ejemplo de esto.
¿sí? Así que el próximo encuentro van a ustedes, el viernes que viene, van a ustedes cerrar el foro y el acompañamiento con las actividades que vienen haciendo con Vanessa y con Fer, y el 22 del 04, o sea, en 15 días, vamos a tener el cierre total del núcleo 1, del 2, pero vamos a hacerlo con una clase Zoom, ¿sí? Que no es obligatoria. Ya vuelvo a decir, claro, reitero, no es obligatoria, o sea, no necesitan obligatoriamente venir. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros, tanto a Fer, como a Vane, como a mí? Digamos, bueno, no, nos parece que quizás hacer un Zoom, que el año pasado lo hicimos y la verdad que fue muy productivo, que más de grabar la clase, como estoy haciendo en este instante, porque la grabo en Zoom, tenga la posibilidad de que quienes puedan de ustedes asistan, o sea, se conecten al Zoom y podamos tener un intercambio para saldar dudas, para conocernos, para escucharlas, para escucharlos, para debatir, nos parece interesante. Entonces, el 22, no el viernes que viene, que además es Semana Santa, nosotros bajaremos la actividad, pero es Semana Santa, sino el 22 del 04, vamos a tener una clase Zoom, la primera clase Zoom. Vamos a tener dos, en el cronograma las tienen, si miran. Una hora y una final. Esta va a ser básicamente para hablar un poquito de lo que se entendió en el núcleo 1, para presentar el núcleo 2, pero además para conocernos nosotros, para intercambiar este proceso que es absolutamente necesario y entendible de que ustedes cursan así a distancia. Entonces, escuchan el video en el momento que les conviene y como les conviene, está buenísimo, pero también está buenísimo que por ahí podamos tener el Zoom abierto y haya 10, 15, 20 ustedes, las que se puedan conectar, para hacernos preguntas. ¿Y por qué? Porque además las preguntas que hagan ustedes seguramente van a ser preguntas que otras compañeras que no se pudieron conectar porque no pueden en ese horario o ese día, también se estén haciendo. Entonces va a servir para eso, para poder responder preguntas, para poder ir y venir con esas preguntas, para poder repensar esas cuestiones y para además, de alguna forma, además de estar viéndome a mí, que me veo todo el tiempo, verlas a ustedes o ustedes en cuadraditos chiquititos, que es una pequeña cosa de conocer, de acercarnos un poquito más. Así que la clase, el viernes 22 del 04, va a ser a las 6 de la tarde, suponiendo que es un horario en el que ustedes ya pueden más o menos, o las que puedan o tengan ganas, conectarse del horario laboral. Los que trabajan a la noche, obviamente no lo van a poder hacer si trabajan el viernes a la noche, pero bueno, nada, las que puedan, los que tengan ganas, los que quieran, conéctense y vamos a tener la clase un poco más interactuada que estas que son simplemente grabadas, ¿sí? Obviamente esa clase del 22 también va a estar grabada, la van a tener subida al canal de YouTube y la van a acceder a través del campus, sin ningún tipo de problema. Bueno, espero que tengan un muy buen fin de semana, ¿sí? Todas y todos, que puedan descansar, y nos estaremos viendo el 22, ojalá, ojalá con muchas y muchos de ustedes en estos cuadraditos para conocernos y acercarnos un poquito más a pensar y a problematizar este tema que nos convoca de la investigación educativa. Saludos a todas y todos.